Bueno, yo creo que en esta charla, que esperamos que sea productiva, que sea didáctica y que nos vayamos con muchas ideas nuevas, la idea es que nos cuenten primero Alicia y Joan-Marc todos sus conocimientos y luego tengamos un rato, 20 minutos o así, de preguntas y debate y lo que queramos exprimir este rato que tenemos. A mí algunas de las preguntas que se me ocurrían y que creo que deberíamos ir trabajando, tanto en esta charla como según pase el tiempo, es que qué entendemos por economía circular, ¿no? Que al final la economía circular es un término que se usa mucho legislativamente, las empresas lo usan en su marketing, cada vez se oye más, pero ¿qué es lo que entendemos realmente? Y yo creo que además nos van a dar unas buenas pinceladas y unos buenos conceptos, tanto Alicia como Joan-Marc. Y también si realmente es una alternativa viable, es una oportunidad o es otro palabra inútil que usan las empresas para hacer marketing, ¿no? También si vamos a saber aprovechar lo que entendamos por el concepto, lo que queramos entender, porque también, bueno, estos conceptos al final se llenan muchas veces de contenido en función de lo que se vaya haciendo y con el tiempo se van cargando de contenido. Entonces vamos a ver si lo sabemos aprovechar y si realmente es una alternativa optar por la economía circular o es que es imposible seguir en la economía lineal, ¿no? También es otra de las reflexiones que tendríamos que hacer. ¿Y qué oportunidades y qué barreras nos vamos a encontrar a la hora de trabajar la economía circular? Y por último, bueno, yo creo que como sectorial nos gustaría poder reflexionar, aunque sea a más largo plazo, cómo puede Más Madrid trabajar políticas que encaminen hacia esta economía circular. Entonces, sin más, en primer lugar va a hablar Alicia Valero, ella es de la Universidad de Zaragoza, del Instituto CIRCE, y trabaja profundamente en cómo los materiales nos van a limitar la economía tal y como la entendemos y cómo se incorpora este concepto a la economía circular. Muchas gracias, Alodia, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias a Más Madrid por el apoyo y el esfuerzo en estos presupuestos y de haber conseguido, que yo lo considero un logro importantísimo, algo de financiación pues para ir por el buen camino de la economía circular, que ahora vamos a ver si realmente es un palabra o no lo es, pero por lo menos es una necesidad. Entonces yo quería comentaros hoy algunos de los trabajos en los que estoy dedicando mi investigación y que creo que pueden alumbrar al menos algunos de los caminos que son necesarios recorrer si queremos resolver pues, determinados retos a los cuales nos enfrentamos, ¿vale? Entonces comenzaré contándoos una pequeña anécdota. Y es que pues desde hace muchos años, desde hace 14 años, llevo dando en mi universidad una clase sobre cambio climático. No es que yo sea una experta en cambio climático, pero bueno. Y entonces hacemos esta clase que es un juego de simulación que fue desarrollado por el MIT, que se llama C-Roads, y luego han desarrollado otro que se llama N-Roads, que está disponible en la web, en donde, pues divididos los alumnos en 3 grupos que representan a los países ricos, a los países emergentes y a los países pobres, simulamos entre todos una conferencia de las partes de Naciones Unidas con el objetivo de crear acuerdos que limiten las emisiones de CO2 a un nivel que haga que la temperatura global del planeta no supere los 2 grados o incluso el 1,5 grados. Y entonces obtenemos unas temperaturas de acuerdo con esas simulaciones. Los alumnos, una vez que hacen esas simulaciones, se llevan una sorpresa porque saben que estamos mal, pero realmente los resultados son peores de lo que se esperan. El gran mensaje que obtienen de este juego es que hay que actuar ya descarbonizando la sociedad cuanto antes. Entonces, bueno, esa es la consecuencia y esto es debido pues, a que ya hemos superado el pico del petróleo y tenemos unas consecuencias muy serias relativas al cambio climático y necesitamos inmediatamente introducir pues, nuevos modelos energéticos. Y yo me pregunto,
vamos hacia una transición económica verde, podemos ir hacia esa transición económica verde. Aquí os he puesto un enunciado de la Comisión Europea que lo planteó en una comunicación hace escasamente un par de meses, en donde dice: la enorme necesidad de recursos está sometiendo al planeta a una presión extrema y es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. Y esto, por fin, la Comisión Europea está poniendo negro sobre blanco el gran problema que tenemos relativo a la depredación de recursos que ahora vamos a ver en particular. Porque es que las economías descarbonizadas tienen un problema respecto de los sistemas de producción tradicionales. ¿Y cuál es? Pues está relacionado, además de otros problemas, con la cantidad de materiales que contienen. Fijaros, aquí a la izquierda tenéis un parque de aerogeneradores y a la derecha pues la central térmica de Andorra, que está en mi región, yo provengo de Aragón, y que ha cerrado pues hace escasamente un par de meses. Bueno, pues por gigavatio producido, la eólica necesita, según nuestros cálculos, 25 veces más de materiales que las centrales convencionales, puesto que un gigavatio de potencia producida convencionalmente, como la central térmica de Andorra, equivale a 1000 aerogeneradores de 1 gigavatio o 200 de 5 gigavatios. Y la cantidad de materiales que posee pues es mucho mayor, como hemos visto. Pero es que la cantidad realmente no es lo preocupante, aunque también. Lo que es preocupante es la calidad de esos materiales, porque estamos entrando en consumir una serie de elementos que son extremadamente escasos en la naturaleza. Fijaros que estamos hablando para los aerogeneradores de elementos que jamás hemos oído hablar, del disprosio, del neodimio. Para la fotovoltaica hablamos del indio, del germanio, del selenio, del molibdeno. Y para los vehículos eléctricos estamos hablando de más de 50 elementos distintos. Y fijaros en esta gráfica que la energía eólica es la que menos materiales necesita de todas las renovables. Digamos, aquí hemos representado algunas en particular, pero es la que menos, con lo cual el problema todavía se agrava aún más. Y es que la cantidad y la calidad de elementos que estamos consumiendo está aumentando exponencialmente, de tal forma que podemos hablar que en las próximas décadas entraremos en la era de la tabla periódica, porque vamos a hacer uso de absolutamente todos los elementos de la tabla periódica, algunos de ellos extremadamente escasos. Dejadme hablaros de alguno de ellos. En concreto, os voy a hablar de las tierras raras, aunque podríamos hablar del indio, del teluro y de muchos otros. Pero bueno, hablemos de las tierras raras. Las tierras raras se utilizan, bueno, son un conjunto de elementos de la tabla periódica que se utilizan en los imanes permanentes de los aerogeneradores, de tal forma que los aerogeneradores pueden ser más pequeños y producir más energía, ¿de acuerdo? Bueno, pues las tierras raras fundamentalmente se producen en China. Europa tiene una dependencia de tierras raras de más del 90%. Igual que ocurre con las tierras raras, pues ocurre con el resto de elementos que os he nombrado anteriormente para las energías descarbonizadas, y su producción mundial y su consumo está aumentando exponencialmente. Aquí tenéis representados unas curvas, y fijaros que todos tienen en común ese aumento exponencial, de los distintos materiales extraídos de la corteza a lo largo del pasado siglo y lo que llevamos de este siglo. Y creo que la COVID-19 nos ha dado una lección evidente del problema de la función exponencial y las consecuencias que la función exponencial tiene. Nosotros hemos elaborado una serie de estudios en donde, igual que se hizo con el petróleo y con otros combustibles, pues lo hemos hecho nosotros con los minerales no energéticos, estudiando cuándo llegaremos al pico de producción de los recursos minerales si, digamos, la demanda
sigue esa senda exponencial que hemos visto anteriormente y si obviamente la cantidad de recursos que hay en la Tierra se mantiene constante. Obviamente la cantidad de recursos es constante, solo que no necesariamente hemos descubierto todos los recursos necesarios. Dicho esto, hemos hecho unas estimaciones basadas en cantidad de recursos muy optimistas. Bueno, pues de acuerdo con nuestros estudios hemos obtenido que el pico de producción de gran parte de los recursos podría alcanzarse antes de que se acabe el siglo XXI. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues tenemos unas consecuencias clarísimas respecto del consumo energético asociado a la minería, porque la minería no se extrae sola, necesita de grandes cantidades de energía y esta energía hoy en día es fósil y es muy complicado transformar digamos, la industria mineralometalúrgica por una industria renovable. Todos tenemos en mente esos camionazos enormes que transportan toneladas y toneladas de material y esos camiones pues funcionan con diésel. En los procesos metalúrgicos se funciona con coque y se funciona con gas natural porque necesitamos temperaturas muy elevadas. Pero es que luego lo que ocurre es que a medida que las minas se agotan, la energía para extraer la siguiente unidad de material aumenta y aumenta de forma exponencial. Así que tenemos de nuevo la función exponencial. De tal forma que si digamos, transformamos nuestra economía de renovables de energía fósil a renovables, vamos a necesitar más materiales y para extraer estos materiales se necesitan combustibles fósiles. Así que no está clara, al menos de forma directa y en el corto plazo, que de forma efectiva vamos a reducir significativamente las emisiones de CO2. Y en definitiva lo que tenemos son límites minerales a la tercera revolución industrial o a las, digamos, a las tecnologías bajas en carbono o tecnologías verdes, como le queramos llamar. Hemos hecho varios estudios en donde analizamos cuál va a ser la demanda futura de acuerdo, por ejemplo, a los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, y también atendiendo a las reservas que hay hoy en día de estos materiales críticos. Bueno, pues os puedo adelantar que para todos estos elementos la demanda de plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro o zinc podría ser mayor que las reservas, con lo cual aquí vamos a tener un problema muy serio de cómo nos vamos a desarrollar, digamos, con tecnologías renovables si no disponemos de material suficiente para su desarrollo. Así que suenan las alarmas y esas alarmas suenan cada vez de forma más alta, sobre todo en la Unión Europea y en los países, sobre todo en los países donde tenemos escasez de material autóctono y dependemos de otros países. Y hablamos de materiales críticos que son materias primas fundamentales para el desarrollo de nuestra economía, sobre todo nuestra economía verde, y que además esos materiales se concentran en unos pocos países que son además socioeconómicamente algunos de ellos inestables. Por ejemplo, fundamental es el cobalto, fundamental es el litio para la electrificación de los vehículos. El cobalto, pues sabéis seguramente que se extrae en gran medida en África, en el Congo, con unos problemas ambientales, problemas económicos, problemas sociales brutales, ¿no? Y lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, con el litio en Latinoamérica, los problemas de extractivismo, etc. Fijaros, según la Unión Europea, para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía en 2030, la Unión Europea necesitará 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto. Y para el 2050, 60 veces más de litio y 15 veces más de cobalto y de tierras raras. ¿De dónde vamos a sacar todos estos elementos? Y nosotros no somos productores de esos elementos, somos completamente dependientes de todo este listado. He de decir que yo llevo siguiendo estos listados de materiales críticos que salen más o menos cada 3 años
por parte de la Comisión Europea, empezaron en el 14 con un listado de 14. Luego siguieron en el 2017 con un listado de 20. Ahora estamos en 25 y dentro de 3 años seguramente ese listado seguirá aumentando. Y aquí vuelvo a lo que os decía antes, estamos en la era de la tabla periódica. Al final todos los elementos serán críticos de la tabla periódica porque estamos aumentando exponencialmente su consumo. Así que la señal de alarma, riesgo de suministro de materias primas críticas. ¿Cuál es la solución? El palabra de economía circular. Vamos a rápidamente hacer una breve radiografía. La economía circular, pues desde luego son palabras que todo el mundo apoya, pues recuperar, reciclar, aumentar la vida de los productos, etc. Pero vamos a enfrentarnos a los números, a la realidad. Hoy en día estamos reciclando esos materiales que hemos hablado que son críticos y son esenciales para el desarrollo de las nuevas tecnologías, se reciclan en menos de un 1%. Incluso menos todavía diría yo, porque en realidad no se reciclan, sino que acaban subciclados en mezclas pues como el acero o en aleaciones de aluminio, que al fin y al cabo lo que son impurezas. Así que hoy en día estamos muy lejos de lo que se promulga como economía circular. Pero es que el camino es muy complicado porque la tendencia de los productos, por ejemplo, un teléfono móvil, pero quien dice un teléfono móvil dice cualquier tipo de tecnología, incluidas las renovables, la tendencia es mayor número de productos y materiales que tienen efectivamente mejores prestaciones por una reducción en el tamaño y en el peso, pero con unas cantidades ínfimas y completamente dispersas a lo largo de toda esa tecnología que son imposibles de reciclar. Imposibles de reciclar funcionalmente. ¿Cómo podemos reciclar miligramos de algo o nanogramos de algo? Es imposible. Hicimos un estudio sobre, sobre el contenido de materiales evaluados termodinámicamente, es decir, teniendo en cuenta la calidad de los materiales que contienen las distintas tecnologías y el número de vendas, en este caso lo hicimos para Alemania, pero puede ser equivalente para cualquier país de la Unión Europea, y lo que nos dimos cuenta es lo siguiente, que las tecnologías que son aparentemente más eficientes energéticamente, como pueden ser pues, las pantallas tipo LED, etcétera, son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales. ¿Por qué? Pues porque contienen muchos más elementos que no son reciclables. Así que, por ejemplo, si comparamos una bombilla incandescente con un fluorescente o con un LED, pues efectivamente los LEDs son más eficientes, son incluso 10 veces más eficientes que la bombilla incandescente. Y la fluorescente 5 veces más que la bombilla, pero el fluorescente contiene tierras raras, contiene mercurio, contiene fósforos, los LEDs tienen indio, tienen galio, tienen arsénico, tienen tierras raras que son imposibles de recuperar. Y hoy en día, si reciclamos los fluorescentes, no es por extraer esas tierras raras que contienen, sino por evitar que ese mercurio llegue a los ríos, llegue a la atmósfera. Es decir, hoy en día el reciclado está pensado para evitar contaminar, no para recuperar los materiales que son críticos. Y una mala noticia. La termodinámica, yo soy termodinámica, nos dice que es imposible, la economía circular es un bonito, digamos, mito, pero es imposible desde un punto de vista termodinámico. Existen límites a la economía circular. Yo prefiero llamarle economía espiral, porque lo que tenemos que hacer es darle muchas vueltas, digamos, a los productos. Y en cada vuelta que damos, pues siempre vamos a tener una pequeña pérdida. Pero si sabemos esos límites, pues seremos capaces de tratar de optimizar los procesos para perder lo mínimo posible. Y algunas reflexiones finales respecto de qué hacer, o por lo menos cuáles son las conclusiones que nosotros hemos obtenido de todos estos estudios. Algunas soluciones evidentes, soluciones tecnológicas. Desde luego la desmaterialización, menos es más, pero ojo, porque la desmaterialización
será importante siempre y cuando nos permita recuperar esos materiales. Es decir, si pasamos a hacer nanomateriales, pues si esos materiales no son recuperables, tenemos un problema. También la sustitución de materiales críticos por abundantes. Y aquí de nuevo otro ojo, porque si estamos en la era de la tabla periódica, lo que hoy es abundante, mañana puede no serlo. Tenemos que diseñar productos robustos, modulares y fácilmente desensamblables y aprender de la naturaleza que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol. Y fundamental, y en esto pues creo que Más País está apoyando mucho, necesitamos crear una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios en España, y esto es urgente, porque hoy en día solo somos capaces de recuperar los materiales básicos. Hablo de hierro, hablo de aluminio, hablo de cobre, pero ¿qué hay del indio, qué hay del galio, qué hay de germanio, qué hay del oro? Pues todos los chips de las tarjetas electrónicas las acabamos exportando. Y todos esos materiales que no tenemos en nuestras fronteras, pero que los podríamos tener por esos equipos que tenemos en la tecnosfera, simplemente los exportamos. No estamos haciendo uso de ellos. Así que necesitamos urgentemente una infraestructura metalúrgica y al menos una planta que pueda recuperar esas materiales primas críticas para evitar exportar residuos y, desde luego, reducir la importación de materias primas críticas. En cuanto a soluciones legales, una legislación mucho más restrictiva para la recuperación de materiales críticos. Y hay que legislar en términos de calidad, no de cantidad. Es decir, no me vale decir, como se hace en el vehículo, hay que recuperar un 95% del vehículo. No, porque un 95% del vehículo se consigue con el hierro y con el aluminio. Pero ¿qué hay del cobalto? ¿Qué hay del litio? ¿Qué hay del indio? ¿Qué hay del tántalo? ¿Qué hay del teluro? No estamos recuperando el 95% de esos elementos críticos que son los que van a marcar la diferencia. Pero a su vez hay que eliminar las trabas legales y administrativas, que hay muchas, para que las empresas puedan convertir sus residuos en materias primas. Nosotros trabajamos con bastantes industrias y tienen ese problema de decir, es que nos gustaría, por ejemplo, en la industria de fertilizantes o en las cementeras, nos gustaría utilizar residuos, pero pues hay un código XYZ que dice que esos residuos tienen que estar almacenados en un determinado lugar sin poder hacer uso. Yo he visto mercurio, digamos, un bote de mercurio que se recupera de los fluorescentes, que simplemente acaba en vertedero, eso sí, un vertedero bien controlado, y ese mercurio que es puro 100% no se está dando uso. También necesitamos una concienciación de la reutilización y el reciclado. Para ello hay que educar a todos los niveles. El usar y tirar simplemente está en contra del saber que tenemos un planeta con unos recursos limitados. Y para ello hay que promover nuevos modelos de consumo, ir hacia modelos de servitización. No es, o sea, tener aparatos, etcétera, no es lo que produce la felicidad, sino si tenemos que utilizar, hagamos uso de ellos, no posesión de ellos. Pero atención, si la demanda sigue aumentando, jamás vamos a poder prescindir de la minería, porque la Unión Europea está promoviendo hoy en día la minería en el propio territorio para poder evitar la dependencia de terceros países que son socioeconómicamente inestables. Y España tiene recursos minerales de estos críticos. Pero entonces aparece el efecto NIMBY, not in my backyard, es decir, no en mi patio trasero. No queremos tener una mina cerca porque produce daños ambientales, efectos económicos no siempre positivos. Y entonces, ¿qué hacemos? Aparecen contradicciones evidentes. Queremos tener una renovación constante de artefactos tecnológicos, pero no queremos tener una mina cerca. Así que mucho ojo con relegar la minería a terceros países con bajos o escasos estándares ambientales y sociales, porque al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es desplazando
digamos, los problemas ambientales asociados a la minería a terceros países, y estamos en un mundo global. Y por último, tenemos que valorar adecuadamente el capital mineral. Yo pongo este ejemplo. ¿Cómo valorar el patrimonio de un país? Esta es la Basílica del Pilar, algunos que hayáis venido a Zaragoza la identificaréis. Y yo hice un cálculo de por cuánto vendería yo la Basílica del Pilar. Pues bueno, considerando el ladrillo de mejor calidad y considerando más o menos el volumen de la basílica y haciendo una estimación al alza, pues consideré que la Basílica del Pilar la vendo por 2 millones de euros. ¿Qué os parece? Seguro que diréis que es una barbaridad, ¿no? Vender el patrimonio por 2 millones de euros, que realmente es una ganga, ¿no? Bueno, pues justamente esto es lo que se está haciendo hoy en día con los recursos minerales y en general con todos los recursos de la tierra. ¿Por qué? Porque la naturaleza no pide un pago por todo el sacrificio que ha hecho para generar esos recursos naturales. Sin embargo, el Producto Interior Bruto y otros indicadores económicos no tienen en cuenta las generaciones futuras, porque pensad que cuanto más escaso sea un elemento, mayor es la deuda que tenemos hacia esas generaciones futuras y hacia la naturaleza. Hace un siglo prácticamente no costaba nada obtener oro u otras commodities importantes. Hoy en día tenemos que remover cantidades ingentes de roca y hacer agujeros enormes en la tierra. Y es que mañana esos agujeros todavía serán mayores. Mayor será el impacto ambiental, mayor será el impacto social. Así que el capital mineral es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que nacerán. Y se debe valorar de forma justa para que podamos crear entre todos un verdadero sentido de la conservación. En definitiva, evitar la dependencia de combustibles fósiles va a significar aceptar la dependencia de los materiales. Sin materiales no hay energía, como hemos visto, pero es que sin energía tampoco hay materiales. Las soluciones van a ser complejas, multidimensionales, porque además entran en juego problemas sociales muy graves de la minería. Y eso sí, no tenemos tiempo para volver a cometer los fallos del pasado. El planeta no se puede permitir otros 15 años de inacción. Así que yo planteo la economía inspiral, porque ya hemos dicho que la economía circular es un mito, pero por lo menos que sea espiral o que sea inspiral, que inspire para recuperar una y otra vez al máximo los materiales que hoy en día disponemos. Muchas gracias por vuestra atención y estoy aquí para cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias, Alicia. Yo creo que nos ha dado unos elementos súper importantes para nuestro trabajo futuro y para el debate de luego. Pasamos a Joan Marc, que él es el director de Zero Waste Europe. Es una entidad que lleva muchos años trabajando desde Bruselas con las políticas al principio de residuos y de incineración, pero han ido evolucionando hacia ámbitos mucho más amplios de economía circular y cómo la economía influye en la generación o no de residuos y cómo se gestionan, y nos contará su visión. Bueno, pues nada, gracias por la invitación y saludos desde Bruselas. Yo creo que Alicia lo ha explicado casi todo, entonces yo voy a dar algunas pinceladas, si queréis, más sobre los proyectos que tiene Europa, básicamente. Bueno, muy rápidamente, Zero Waste Europe, o la Alianza Residuo Cero a nivel europeo, nos dedicamos pues, a influenciar políticas europeas, a dar apoyo pues, a ONGs en 26 países europeos, y también trabajamos con más de 400 municipios en Europa pues para implementar políticas de residuo cero. Hoy no voy a hablar mucho de residuo cero, sino de la economía circular, que es haciendo un poco de un marco general, ¿no? Lo que ha dicho Alicia también se puede resumir en este cuadro que veis aquí, que, bueno, básicamente menos de un 10% de los materiales que entran en la economía pues se recirculan de una forma u otra.
Esto no quiere decir que se reciclen, quiere decir que se recirculan con infraciclaje, etcétera. Entonces, la situación, pues es verdad que desde este punto de vista, pues no es muy alentadora. Y realmente, pues mirando al progreso que se le espera al uso de materiales, vemos que del 2017 al 2060 se estima pues que se va más que duplicar el uso de materiales en la Unión Europea. Y no olvidemos que a nivel global la Unión Europea es un continente con decrecimiento demográfico. Imaginaos si encima estuviésemos en un país que estuviese creciendo demográficamente. Para mostrar una vez más lo que ha dicho Alicia a nivel de la circularidad, el plástico, el packaging de plástico, pues se pierde el 95% del valor. Ya no hablo del material, hablo del valor del material después de su primer uso, cosa pues que realmente nos tendría que hacer reflexionar para cambiar cómo lo usamos. Y allí es como llega la idea de la economía circular. Y Alicia pues eso, ha hablado de la economía espiral, etc. Yo creo que, a ver, la economía circular es un concepto que está bien porque los seres humanos somos bastante limitaditos cuando se trata de comprender procesos complejos. En el sentido que en la naturaleza no hay nada que sea circular. Pero la naturaleza tampoco respeta mucho las leyes de la termodinámica. En el sentido que nosotros tendemos a tener una visión bastante funcionalista y bastante unidireccional de los servicios. O sea, si tú vas a comprarte un helado, te compras un helado. Para eso sirve la tienda de helados, para que te den un helado. Si tú tienes un árbol, pues el árbol tiene valor si lo cortas y vendes la madera. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza tiene un árbol que te da sombra, te puede dar frutos, te puede aportar madera, te puede aportar biodiversidad y un sitio para que vivan los animales. Te puede estructurar los suelos pues, para que no haya desprendimientos o para que no se escape el agua, etc. Y así es como la naturaleza un poco escapa a las leyes de la termodinámica, porque en lugar de ser todo unidireccional, pues es multidireccional y sistémico. Sistémico, sobre todo ecosistémico. Y ahí es donde está, creo, el truco y también lo que cuesta de explicar. Porque si hablamos solo de reciclaje, vamos a coger una botella y la vamos a intentar reciclar en otra botella, por muy bien que lo hagamos, esto no va a acabar bien. Porque entonces sí, hay las leyes de la termodinámica, hay los costes, hay los hábitos de consumo, etcétera, y eso es muy difícil de cambiar. O sea, la única forma de hacer que una botella sea circular es que esa botella nunca se convierta en residuo y utilizar esa botella durante años y años y años y para más usos que sea el uso de una botella. Y parece que ahora es una cuestión ya filosófica, pero imaginaos qué más usos puede tener una botella que hacer de recipiente. Pues la naturaleza funcionaría así, no hay nada que sirva para una cosa. Las cosas sirven para muchas cosas. El concepto de utilidad también, en la naturaleza también es muy subjetivo. Sabéis que en la naturaleza no funcionan conceptos de qué es útil, qué no es útil. Ahora, entonces, a nivel de legislación comunitaria hay todos los objetivos de reciclaje, que está muy bien, que en 2030 vamos a tener que cambiar mucho. En España, pues esto estamos a años luz. Pero bueno, yo creo que estamos avanzando en la buena dirección, aunque vayamos más lentos que casi cualquier otro país europeo. En esta gráfica podéis ver de todos los influjos, que es lo que se extrae aquí en la izquierda, y lo que se importa en la izquierda arriba, veis que lo que se recicla al fin y al cabo es un 0,72 de todo lo que entra. No es un porcentaje, perdona, son toneladas. Con lo que veis que la acumulación material, bueno, es menos del 30%. Lo otro se disipa en forma de energía. Pero básicamente, como decía Alicia, el reciclaje no es la solución ni a la contaminación plástica ni a la economía circular, porque aunque reciclemos el 100% de los plásticos, si continuamos aumentando el consumo, incluso manteniéndolo, pues ese no es el objetivo. El objetivo realmente es cómo conseguimos tener el servicio que nos da el packaging sin que el packaging se convierta en un residuo. Hasta hace pocos años todos recordaréis que
que el packaging pues no era de usar y tirar, que era reutilizable y muchos de este packaging pues duraban muchos años. Pero más allá del packaging, si miramos a los 15 grupos de oportunidades que representan el 75% de la oportunidad de reducir, de ahorrar recursos, vemos que de hecho en Europa el número 1 es aumentar la eficiencia en la construcción, porque evidentemente a nivel de materiales es lo que usa más en toneladas, no tanto en tierras raras que también, pero bueno, sobre todo en eso, el cemento pues es súper pesado, los metales, etcétera. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, los restos de comida, etcétera, que si se pueden evitar, pues tienen también un impacto muy importante. Si miramos el potencial de recogida de biorresiduos, podemos ver que a nivel europeo solo un 16% de todos los restos de comida que se producen se acaban capturando pues, para hacer sea biogás, sea compostaje, etcétera. Que es poco, pero claro, comparado con España, que estamos en un 3%, pues podemos ver que aunque el reciclaje no sea la solución, pues mejor tenemos margen de mejora, la verdad. Si estamos reciclando menos de un 10% de los plásticos, menos de un 5% de la materia orgánica, evidentemente, aunque no sea la solución, es algo que tenemos que mejorar. A nivel de políticas comunitarias de economía circular, pues se aprobó la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, que incluía pues, el objetivo de tener que recoger selectivamente el 90% de las botellas para el 2030, y esto significa que el SDR, el Sistema de Devolución, Depósito y Retorno, pues se ha disparado en Europa, con 10 países que ya lo tienen, 10 países que se lo están ya planeando cómo implementarlo, etcétera. Pero básicamente lo que viene a decir todo esto es que la única forma de avanzar hacia una economía circular, más que el reciclaje, es cambiar la manera de consumir y de producir. Y ahí, por suerte, yo creo que en Europa pues vamos un poco más avanzados, aunque en ciertas cosas sea de boquilla, pero la verdad es que muchas cosas están dando unos giros de timón bastante importantes. Pensemos que las políticas comunitarias o la legislación son un poco como un transatlántico. Y cambiar la dirección de un transatlántico, pues tardas tiempo. Y ya llevamos pues 10 años y yo estoy realmente bastante convencido y bastante sorprendido de lo bien que están cambiando las cosas. Evidentemente no vamos tan rápido como tendríamos que ir, pero comparando con Estados Unidos o con otros países del mundo, que solo lo único que hacen es acelerar la velocidad en la dirección equivocada, parece que Europa al menos estemos intentando cambiar de dirección. Entonces, lo de la economía circular, lo que significa, pues, es que en los siguientes años la Unión Europea pues, estará legislando pues, para tener lo que se llama el right to repair, o sea, el derecho a reparar, el legislar para que los ordenadores portátiles, aparatos electrónicos, pues se puedan reutilizar, se puedan reparar, duren más, etcétera, y ofrecer incentivos a la servitización, que explicaba Alicia, que es básicamente que en lugar de comprar un ordenador o un teléfono, pues tú lo puedas pagar por su servicio. Eso tiene la ventaja que, aparte de que el incentivo, si tú pagas por el servicio en lugar de por el producto, el incentivo de la empresa es que no se rompa el aparato y que dure bastante tiempo, porque si no la reparación va a su cargo. También tiene la ventaja que tienes una transparencia total y una trazabilidad total sobre los materiales y que al fin de la vida de este producto, la empresa que lo ha producido lo puede desensamblar y mucho más fácilmente reciclar componentes o los materiales directamente. Y esto, pues, a nivel de uso de materiales, pues te reduce el uso muchísimo. Lo mismo con los textiles. Es la producción textil, que en su mayor parte pues, son materiales sintéticos a nivel mundial, es casi de usar y tirar. Como sabéis, se habla mucho del plástico de usar y tirar, pero básicamente cada vez la ropa es más de usar y tirar. Y lo que está haciendo la Unión Europea es impulsar nuevos modelos de negocio, pues, para promocionar el textil sostenible, ecológico
y hacer ropa que dure más tiempo, pero también que en lugar de producir así en masa, pues apostar por la calidad y la personalización. Entonces, en lugar de ir al Zara y que el Zara produzca, pues, no sé, 12 o 15 partidas de estas de ropa, pues que te diseñe ropa pues solo para ti. Y cada vez hay más empresas en Europa que online te hacen la prenda, producen una prenda que es solo para ti, de las medidas que quieres y del color que quieres. Y esto es una cosa, pues evidentemente, que es mucho menos intensiva en materiales, en transporte, etc. Los plásticos en la misma línea. Los productos de un solo uso se eliminarán progresivamente. Ya tenemos la directiva de plástico de un solo uso, que en España todavía se tiene que transponer. Por eso, si vas al supermercado, todavía puedes encontrar cosas como las pajitas de plástico, por ejemplo, porque vamos tarde en la transposición de esta directiva y de otras. Así como actuar contra los microplásticos, sean de ropa, de textil, etcétera, pero se va a intentar que estos ya no acaben en los productos. Para los alimentos y envases también es importante porque la dirección es que para el 2030 todos los envases que se pongan en el mercado en Europa sean reciclables o reutilizables. Y esto, que para nosotros pues parece evidente, pues es un gran salto adelante para la industria, y junto con otras medidas lo que va a impulsar es realmente un salto no hacia el reciclaje, sino hacia la reutilización, que ahora parece que esté muy lejos, que cueste imaginar, pero veremos cómo en los siguientes años la reutilización de envases, de ropa, de productos electrónicos, etcétera, pues va a ir en aumento. Y evidentemente habrá medidas pues para reducir el tamaño de nuestra fracción resto, pero bueno, esto tiene que ver con los residuos. Ya acabando, hay la iniciativa de la granja a la mesa, lo que es la Farm to Fork Strategy para el 2030, que es un giro de 180 grados de la política europea en temas de agricultura. Como sabéis, supongo, más de una tercera parte del presupuesto comunitario se destina a subvenciones para la agricultura, pero que van en su mayor parte a los bolsillos de grandes latifundistas, supermercados, etc. Esta de la granja a la mesa, esta estrategia es un cambio radical en el sentido que va a reducir el uso de plaguicidas, el uso de fertilizantes. Se ha marcado como reto el 25% de la superficie agrícola europea se dedique pues a la agricultura orgánica, etcétera, etcétera. Esta política va directamente en contra de la política agraria común. Y aquí en Bruselas estamos teniendo, pues, bueno, salen chispas porque es lo que os decía. El transatlántico está virando y está cambiando muchísimas cosas. Está llevando por delante muchas antiguas formas de funcionar. Y la agricultura, pues, que era uno de los pilares de la unificación europea, pues también está cambiando. Hay este instrumento europeo de recuperación del tema de la pandemia, en el que se movilizarán 670.000 millones de euros en subvenciones y préstamos. Y es importante tener en cuenta que este dinero, que me parece que son 21.000 millones que se van a España, si no me equivoco, más o menos, se inviertan pues, en la infraestructura y que van en dirección de economía circular. Nosotros desde Bruselas es lo que estamos impulsando y en teoría el gobierno español tendría que estar preparando el plan que tiene que presentar a Bruselas sobre cómo nos vamos a gastar el dinero que va a llegar para la recuperación. Y ahí yo creo pues, que tendría que haber un papel para que esto sea transparente y asegurarnos que estos millones que van a llegar no se inviertan en lo que ya sabemos, en grandes infraestructuras tradicionales, en proyectos Castor, etcétera, 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 sino que se inviertan pues, en infraestructura que genera empleo. Y nada, la política residuo cero que utilizamos nosotros es sobre todo basarse en reducir y reutilizar, recoger selectivamente y diseñar para la circularidad. Y si os interesa indagar un poco más, pues tenemos muchos casos de éxito de municipios que van en esa dirección a nivel europeo. Pero para concluir, solo enfatizar el hecho que
lo que tenemos que hacer es un cambio en la forma como nos relacionamos con los recursos, en el sentido que la solución al coche de combustión no es el coche eléctrico, es repensar la movilidad. La solución, pues, a toda energía que necesitamos, pues no es cambiar toda la energía fósil por renovable, que también, sino que sobre todo reducir radicalmente el uso de energía que tenemos actualmente, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que un poco pensar cómo hace la naturaleza de forma ecosistémica y realmente encontrar soluciones que no sean unidireccionales, que sean ecosistémicas y que tengan más de un fruto, que no solo genere energía, sino que genere energía, transparencia, democracia, sostenibilidad, empleos, etcétera. Yo creo que esa es la clave para una economía circular, que es ir mucho más allá del concepto de economía circular, porque es una forma de transformar la sociedad. Nada más. Gracias por la atención. Muchas gracias, Joan Marc, muy interesante. Perfecto, pues nada, si queréis ahora hacemos un turno de preguntas y debate, pero sí que os recuerdo que Joan Marc se tiene que ir a las 8:15, que si no pierde el último tren de vuelta a su casa y no queremos que esto pase. ¿Alguien se anima? Vale, Jesús. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Creo que habéis planteado, quizá desde diferente sitio, el gravísimo problema que tenemos del uso de recursos en el futuro, pero por intentar resumir mucho, ¿no? Yo creo que Joan Marc ha planteado como pasos que se pueden ir dando para evitar la gran catástrofe. Y el planteamiento que ha hecho Alicia sí que me parece como más preocupante, porque no sé hasta qué punto, que a lo mejor esa es un poco la pregunta, hasta dónde creemos que hay margen para transitar a otro espacio sociopolítico y económico que sea sostenible, o realmente lo que estamos intentando construir cuando hablamos de economía circular u otro nuevo modelo de producción y consumo realmente no es posible. Bueno, la verdad es que el futuro nadie sabe qué pinta tiene. Lo que está claro es que estamos en una transición que ha empezado pues hace unas décadas y que se está acelerando para lo bueno y para lo malo. Yo creo que estamos viendo muchas soluciones súper interesantes, también a nivel sistémico. La pregunta es, bueno, si vamos a llegar al colapso antes. Yo la verdad creo que ahí vamos a ir en paralelo. Realmente hay zonas del mundo que ya están colapsando y hay zonas del mundo donde hay cosas muy interesantes y donde los ecosistemas están volviendo a florecer. Entonces, yo creo que se van a juntar estas dos transiciones y el tiempo dirá, la verdad. Yo creo que tiene que ser optimista teniendo en cuenta que la cosa pinta grave, pero es que si no, no va a haber transición. Entonces, yo creo que la energía del cambio viene precisamente del hecho que el colapso cada vez está más cerca y es más evidente para todo el mundo. Y eso, pues yo creo que anima a la gente, o la desanima, pero la impulsa a hacer algo. Tenía muchísimas ganas de que Alicia pudiese exponer el trabajo que llevan haciendo en el CIRCE desde hace mucho tiempo, porque yo al menos cuando lo conocí, como en el 2008, un congreso por Barbastro, creo que fue, a mí me cambió. Dije, joder, esto es vital. Y sí que es verdad que puedo entender que lo haya escuchado hoy por primera vez, pues pueda generar cierta angustia porque nos dibuja una idea de transición mucho más compleja, más peligrosa, bueno, una idea de transición menos continuista respecto a nuestra normalidad. Pero yo quería llamar aquí la atención de lo que esto supone de oportunidad política. No deja de ser esto un foro de un partido político en dos sentidos. En primer lugar, porque las políticas que Alicia está planteando, que son realistas, son una necesidad nacional, es decir, que tengamos una planta de reciclaje metalúrgica propia es una necesidad para este país, es una oportunidad económica inmensa. Y luego, además, en un segundo sentido, un poco más interno, este es un tema que no trabaja nadie. Y nosotros, como formación política, sabéis que hemos, digamos, nacido con una malformación congénita, que es que la gente que no está muy metida en esto no nos distingue de otras fuerzas políticas. Entonces, nos necesitamos como el ciego ver
tener temas y proyectos y políticas potentes que sean nuestras. Entonces, tanto a nivel de país como a nivel de partido, me parece que este es un tema absolutamente central. Y era esto. En línea con lo que dice Emilio, y respondiendo a José, yo creo que en mi presentación no he dado una visión catastrofista. Lo que he hecho ha sido dar datos. Las consecuencias de que esto va mal las habéis tomado vosotros. Entonces, yo obviamente cuando veo estos números me asusto, como lo habéis probablemente vivido vosotros hoy, pero os he dado datos de cómo hemos evolucionado en el pasado, datos de cómo están las emisiones de CO2, datos de cómo, de qué están hechos los materiales y cómo son las tasas de reciclaje hoy en día. Datos y más datos, datos que nos llevan a una serie de conclusiones que no son nada halagüeñas. Dicho esto, yo como ingeniera de profesión, pues siempre trato de ser lo más optimista posible y siendo que, bueno, pues que la tecnología de alguna forma nos ayudará, pero lo fundamental, y voy con el tema que ha comentado Ángel, está en la importancia de la educación. O sea, un ingeniero sin ética puede ser más destructor, y así lo ha sido, como que constructor, ¿no? Y quien dice un ingeniero dice un político y dice cualquier tipo de profesión que pueda tener cada individuo, ¿no? Entonces es fundamental la educación y también tener claros los límites en los que nos movemos, porque, bueno, puede ser, o sea, a nosotros nos pueden dar un discurso de que sí, que podemos cambiar y que estamos cambiando y que vamos a mejor, pero no nos engañemos, los datos son los que son y si seguimos así, pues el colapso es inminente. Y como he dicho antes, el COVID-19 nos ha enseñado el problema del consumo exponencial y del problema de la función exponencial. Y es que estamos inmersos en un consumo sin límites de un planeta que es finito. En una generación, si seguimos así, habremos consumido todo lo que hemos consumido en la historia de la humanidad. Y eso, de nuevo, son datos. Entonces, ¿cómo un planeta que es finito puede absorber todos los impactos asociados a esa extralimitación tan brutal de recursos? Y voy a lo que ha comentado Eduardo del agua. Fundamental. El agua, o sea, yo he hablado de los minerales, pero los minerales solo es una parte muy pequeña de todos los recursos que hay en el planeta. El agua, por supuesto, es importante y yo diría que una de las más importantes, junto con los suelos fértiles. Es decir, incluso más que lo que hemos dicho del neodimio, del cobalto, etcétera. Los suelos fértiles, porque podemos prescindir de un teléfono móvil o de un vehículo eléctrico, pero no podemos prescindir de la alimentación. Y los suelos fértiles de nuestro planeta están agotándose a un porcentaje tremendo. En este sentido, estamos trabajando en ello y, bueno, pues también la economía circular o la llamada economía circular pues tiene mucho que decir, pero hay empresas, por ejemplo aquí en Aragón, hay empresas que hoy en día están trabajando por investigar en cómo funcionan los ecosistemas, los bichos que hay dentro de los suelos, ¿no? Para que ellos sean capaces de absorber pues, los nutrientes que hay en los suelos y evitar pues, la eutrofización debido al uso masivo de fertilizantes, de agua, etcétera, etcétera. Así que todo eso es importantísimo y lo que comenta Emilio tiene toda la razón. El tema de una planta metalúrgica es que es central, porque fijaros un detalle, somos absolutamente dependientes de China y cada vez más.
La transición ecológica hará pues, que nos desarrollemos en energías renovables. ¿De dónde van a proceder esas energías renovables? ¿Qué pasó con la fotovoltaica? Pues éramos punteros en la fotovoltaica, llegaron los chinos y en Europa había, digamos, fábricas de paneles fotovoltaicos, han desaparecido porque no pueden competir contra China. Lo mismo va a ocurrir con la energía eólica, ya lo está haciendo, con el vehículo eléctrico. Los chinos están fabricando vehículos a precios pues, que son 1/3 de los nuestros y los traerán aquí, pero con lo que no pueden competir es pues con los recursos autóctonos que nosotros tenemos, aunque es cierto que están comprando, por ejemplo, África, están comprando Latinoamérica, etcétera. Pero si somos capaces de nosotros, con los recursos que hay en la tecnosfera, recuperarlos, pues reduciremos drásticamente los residuos generados que hoy por hoy se exportan a China y a otros países, y además reduciremos la dependencia en materias primas. Hoy en día solo hay una planta capaz de recuperar eso, que está en Bruselas, y ya os digo que está montada en el dólar. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros con estos fondos bien invertidos? Sobre todo, Joan Marc, al final has planteado muchas soluciones que afectarían a la demanda de los distintos materiales, como microsoluciones. Por ejemplo, en el transporte decía, la solución no es el coche privado, el cambiar el coche de combustibles fósiles por el coche eléctrico, sino cambiar la movilidad, reduciendo así la demanda de materiales. Y bueno, el caso es que en su día leí algunos economistas alemanes que planteaban, pues a partir de, por ejemplo, la idea que tenía la Comisión de extender el sistema de impuestos al CO2 a las importaciones, planteaban extender el cap and trade también a los distintos materiales, a las distintas materias primas, para limitar su uso y asegurar que su uso estuviese por debajo de lo que es sostenible, y de que de esa manera se generase un precio que fuese ese precio que no tiene la naturaleza que señalaba Alicia. ¿Cómo veríais esta solución, como primero en el marco teórico, porque sabemos que es complicado de implementar? Está habiendo un cambio sobre el tema de la relocalización de la economía. No es una cosa europea ni americana, es una cosa mundial. Realmente la Organización Mundial del Comercio pues ya no es lo que era, y Europa se está dando cuenta que este comercio, libre comercio, que siempre ha sido pues un espejismo, que realmente no era tan libre, pero todo eso está cambiando. Entonces, cómo se van, evidentemente no serán aranceles, pero esto de poner un impuesto al carbono, pero no solo en los combustibles, sino también el carbono que viene en cada cosa que importamos, pues es algo que se está realmente hablando en Bruselas. Porque claro, no tiene sentido que queramos, por ejemplo, sacar los productos tóxicos de la producción en Europa y dejemos las fronteras abiertas, porque lo que vamos a estar haciendo es que lo van a producir los chinos, lo vamos a comprar más barato, vamos a perder los sitios de trabajo aquí y vamos a tener todavía menos trazabilidad sobre la porquería que hay en los productos. Entonces, esto de la globalización, sobre todo cuando la economía es circular, tienes que poner unas fronteras de una forma u otra, porque si no, una economía circular lo que significa es que vas a exportar los sistemas productivos y vas a tener que vas a empobrecer la economía. Entonces, tener que poner los límites de la economía es importante para que sea circular. Bueno, en primer lugar, quería decir que yo creo que el problema de todo esto es el concepto erróneo de sistema de bienestar que tenemos. Entonces, en ese sentido, ¿qué medidas educativas se están tomando para que realmente no se valoren solo experiencias concretas de que los niños aprendan a que se recicla el plástico, sino a que se cambie la mentalidad colectiva sobre estado de bienestar? Eso en primer lugar. Evidentemente, la educación es la solución. Es una de las cosas en las que los Estados miembros de la Unión Europea insisten que es una competencia nacional. Y así nos va, porque ya estaría bien que copiásemos los sistemas estonios o finlandeses de educación. Nos iría mucho mejor. Entonces, a nivel europeo, no es una competencia europea la educación, pero sí que sobre el tema de las infraestructuras, tenemos que entender también que hay una revolución total en el tema de las infraestructuras.
Por ejemplo, el tema de la telefonía que decías, es verdad que tienes las empresas que controlan el tema, pero sitios como África, por ejemplo, no van a construir infraestructuras para telefonía. Simplemente se van a saltar este paso. El tema de movilidad, hay infraestructuras públicas que son necesarias, hay otras que simplemente nos vamos a saltar porque ya no sean necesarias. Y lo que estamos viendo es que hay muchas infraestructuras o sistemas que se están quedando obsoletos. Por ejemplo, ir a hacer la compra en el supermercado. Lo que estamos viendo es que está habiendo una revolución y en lugar de tener, pues eso, 500 coches que se van a comprar cada uno en su casa al supermercado, lo que está pasando, estamos pasando a un sistema en que el supermercado pues envía un camión a hacer la ruta para hacer la distribución. Esto es una transición, ya veremos dónde va a acabar, pero está cambiando el sistema y con el sistema cambia la infraestructura. Cuando habláis de recursos naturales, no habéis abordado, tú no has abordado concretamente, Alicia, el tema del agua. El tema del agua, temome que va a ser una crisis hídrica, uno de los elementos más impactantes desde el punto de vista social, político y además de crisis social. Y sería importante saber si se están haciendo cosas de este tipo de planteamientos y de filosofía de uso, de reducciones, de reciclaje y demás. El uso del agua no es mi tema, pero sí que sé que la mayoría del agua dulce que se usa en Europa es para la agricultura y ramadería extensiva. Con la nueva, esta política que he explicado de la granja a la mesa, de hecho, Farm to Fork, básicamente sí, realmente, lo que se está planteando, si vamos a reducir el consumo de carne, por ahí ya vas a reducir el uso de agua muchísimo. Si cambiamos el sistema agrícola actual en la Unión Europea y pasamos pues a explotaciones más pequeñas, más sostenibles, etcétera, lo que vamos a hacer es regenerar ecosistemas y regenerar también agua. Entonces, esto no va a pasar mañana ni dentro de 5 años, pero si vamos en esta dirección, yo creo que se puede hacer un uso más racional del agua, pero evidentemente es uno de los factores críticos, más para el sur de Europa que para el norte de Europa. La verdad, en comparación con el resto del mundo, yo creo que Europa lo tenemos todavía bastante bien, pero sí que el uso del agua será clave para los años que vienen. No creo que estemos en condiciones de cambiar el sistema en 10 años, 15 o 20 años, un sistema que se basa en capital privado organizado en forma de entes empresariales. ¿Y cómo veis el que se intentase a nivel de la Unión Europea una nueva métrica en las contabilidades de las empresas privadas? Estoy pensando en empresas de más de 50 trabajadores o otros indicadores objetivos que pudiesen ser utilizados. De tal manera que, igual que la contabilidad monetaria, que es desgraciadamente la única que se utiliza en los entes empresariales privados, estuviese una contabilidad física de recursos naturales utilizados por las empresas, donde de repente, al cabo de 5, 10, 15, 20 años, hubiese, igual que existe un plan general de contabilidad, hubiese una cuenta satélite obligatoria que se empezasen a realizar contabilidades de usos y consumos de recursos naturales por las empresas, bien de materiales minerales escasos, bien de recursos habituales de energía, hasta, lógicamente, agua, ¿no? Pienso que hacer una contabilidad de recursos adecuada, pues va a ser una de las claves para que cambiemos el rumbo. Porque hoy en día no tenemos en cuenta lo que decía, ¿no? Las catedrales que tenemos en la naturaleza, las catedrales que la naturaleza ha construido a lo largo de millones de años. Y no pagamos nada por su, digamos, por su extracción. Si tuviésemos en cuenta, si tuviésemos en cuentas a la naturaleza, pues probablemente la gestión de esos recursos se haría de forma mucho más adecuada. Y en este sentido, en nuestro grupo llevamos mucho tiempo tratando de cuantificar
de forma, digamos, termodinámica la calidad de los recursos. ¿Para qué? Pues para que las generaciones futuras al menos paguen un precio que sea justo en comparación con el precio que estamos pagando hoy, que es irrisorio, ¿vale? Porque en el futuro pues, la extracción será mucho más intensiva en energía, mucho más intensiva en agua, mucho más intensiva en químicos, etcétera. Pues mi pregunta un poco más técnica era en referencia a este tema tan interesante que has comentado del reciclaje de tierras raras, que en los elementos tecnológicos más modernos son casi, como comentabas, impurezas, ¿no? Entonces, tenía la duda esta de si es una limitación tecnológica hoy en día o si hay algún país puntero en este aspecto y que ya exista una cierta... ya se sepa cómo se hace y sea simplemente una cuestión de fomentar la tecnología en España. Nosotros hacemos estudios, hacemos simulaciones de distintos procesos de reciclaje y bueno, es posible reciclar en parte, nunca puedes reciclar el 100%, determinadas tierras raras. Dicho esto, en metalurgia, tú cuando reciclas algo tienes que decidir qué proceso vas a seguir. Si vas a seguir el proceso del hierro, si vas a seguir el proceso del cobre, si vas a seguir el proceso del aluminio. Entonces, los procesos actuales, ¿en qué consisten? Pues coges un cacharro, lo fragmentas, lo trituras y luego pues pasas unos procesos físicos, normalmente físicos, que son a través de imanes sacas el acero, a través de medios densos pues sacas los no férricos y así sucesivamente, pero en general tienes los básicos, ¿no? Entonces, si vamos a un proceso, por ejemplo, si vamos hacia la fundición de acero, pues vamos a tener la certeza de que vamos a perder las tierras raras. Si vamos a procesos de cobre, pues vamos a perder el hierro. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que hoy en día los equipos no se pueden desensamblar, porque si fuésemos capaces de desensamblar adecuadamente los equipos, pues podríamos seleccionar aquellas piezas que tienen que ir al proceso adecuado, pues estas piezas férricas al hierro, estas piezas no férricas pues a los procesos asociados con el cobre, etc. Pero como los equipos no están diseñados para reciclar, pues entonces tenemos que vivir con la pérdida tan brutal de elementos críticos que hoy en día, digamos, están en cantidades pequeñas. Hay procesos de recuperación de las tierras raras, hay procesos de recuperación del tántalo, etcétera. Pero, de nuevo, si están en unas cantidades pequeñas, no hay volumen suficiente de materiales como para que esos procesos, que son extremadamente caros, pues hagan que los procesos sean rentables, al final lo que acaban es perdiéndose. Así que una planta de recuperación de esos materiales críticos es súper necesaria, pero también asegurar primero que los materiales o que los equipos sean desensamblables y luego un sistema de recolección de esos artefactos o de esos equipos para que lleguen al lugar adecuado para que puedan ser recuperados, ¿vale? Entonces existe la tecnología, pero hay que cambiar todavía muchas cosas. Es una pregunta para Alicia después del panorama un poco catastrófico respecto a los minerales. Yo no sé si esto es ciencia ficción o es un disparate, pero para no perder tierras fértiles, para no agujerear más la tierra, ¿qué hay de verdad o de posibilidad en capturar meteoritos que tienen metales puros? Casi lo digo porque se está, ya lo sabrás tú, se está pensando en hacer los chinos también, como es lógico. ¿Eso sería un disparate o sería...? El tema ese de las prospecciones mineras en asteroides, que parece de ciencia ficción, si te das cuenta, las últimas misiones que se han hecho ya, ha habido una recientemente que creo que se ha logrado ya aterrizar, ya ha habido alguna que se ha logrado aterrizar en alguno, se lleva tiempo pensando en aquello. Ahora hay dos noticias que he leído en este último mes y que pueden ser un poco preocupantes o no. Una, hablabas tú de coger minerales de por ahí de la galaxia.
hay un meteorito que son 200 kilómetros y es prácticamente todo hierro y níquel. Entonces, fíjate ahí si hay metal. El hierro tampoco hay mucho problema y es bastante abundante en la Tierra, pero el problema vendría que hay uno más pequeño, a lo mejor son 15, 20 kilómetros, que es de oro puro y que tiene el doble de oro que todas las reservas del planeta. Entonces, claro, ahí el que explote aquello, el gobierno que explote aquello, imagínate, además que hablaba alguien por ahí de Patronoro, se ha hecho con el casino entero. Es una oportunidad, pero también es un peligro. Entonces, bueno, pues habrá que ver por dónde tiran la cosa. En cuanto a la posibilidad de la minería de asteroides, pues obviamente se está teniendo en cuenta, pues porque se está viendo que las minas se están agotando y entonces sálvese quien pueda, vámonos al universo a donde haga falta para tratar de pues extraer elementos que en la Tierra puedan ser escasos, ¿no? Entonces, bueno, de momento todavía pues, se está en investigación, pero hay que tener en cuenta todos los costes asociados al transporte de esas materias primas y luego que una vez que estén allí también hay que realizar procesos de extracción. Y esos procesos de extracción también tienen unos costes, una infraestructura, etcétera. Entonces, yo creo que el explorar exoplanetas no es la solución. La solución tiene que pasar por ver cómo nos apañamos con los recursos que hay en el planeta, que son limitados, y con la acción del Sol, ¿vale? Bueno, como ha habido un cambio, antes teníamos el patrón oro y se ha suprimido el patrón oro, es decir, que no hay que tener reserva digamos, en los bancos centrales de los países. Entonces, ¿esto en qué medida afecta? Porque pues hay dos cosas. Primero, hay más oro en circulación, pero por otro lado hay mayor oferta, con lo cual la demanda la varía. Entonces, también eso afecta económicamente. A nivel ecológico, ¿en qué nos afecta esto? ¿En qué repercute? El hecho de que hoy en día la moneda no se sustente bajo ningún recurso físico como lo era antes el oro, hace que estemos sumergidos en una economía completamente artificial en donde sigamos aumentando al 2% de aumento de la economía o del Producto Interior Bruto, y ese aumento del 2% implica nada menos que una depredación equivalente del 2% de los recursos del planeta. Con lo cual, si no hay detrás ese respaldo físico del valor, pues de ninguna forma vamos a ser capaces de dar un giro de timón, creo yo, de la economía que necesitamos actualmente, porque, digamos, estamos sustentados en una quimera que no se sostiene por ningún lado. En el punto que comentáis del respaldo o no de recursos naturales o de una base física sobre el que esté sostenido la moneda, el problema que se identifica generalmente en los términos monetarios no es tanto que la moneda no tenga una base real, porque eso en realidad lo que creaba era unos problemas económicos brutales, de deflación, etcétera, sino que los bancos centrales han perdido completamente el control de la base monetaria y los bancos privados, en este caso, crean dinero como quieren, básicamente, así sin explicarlo muy largo, y eso conduce a ciclos, pues eso, de expansión y boom and bust, muy de Minsky, pero que el problema de la economía en este aspecto no estaría tanto en la parte monetaria, sino en la parte de los precios relativos entre las materias primas y los otros factores de producción, por ejemplo el trabajo. Por eso yo antes mencionaba también la parte del cap and trade. No sé si habéis leído a un economista alemán que es Oliver Richters, que trabaja sobre estas cosas, que lo que plantean ellos es precisamente la parte de introducir los sistemas de cap and trade para los recursos naturales, de tal manera que tengas un precio para los recursos naturales, alteras los precios relativos entre las materias primas y el trabajo, de tal manera que la innovación se pueda dirigir a sectores que sean más intensivos en trabajo para aprovechar en mayor cantidad el recurso más abundante. Esto era un poco así una contestación súper rápida sobre esto, porque es un tema muy complejo. Y bueno, ahora entonces paso a la publicidad
Bueno, que era antes de que... la publicidad, Álvaro, quería darle las gracias a Alicia y además creo que nos has dado, y a Mar también, unas cuantas claves súper importantes porque muchos de los elementos que comentabais como técnicos al final se traducen en políticas, ¿no? Cuando hablamos de diseño, si no hay unas políticas, una legislación que obligue a un diseño para que se puedan desensamblar las piezas, la industria por sí misma sabemos que no lo va a hacer. Entonces, bueno, que yo creo que muy valioso, muchísimas gracias y bueno, que seguiremos trabajando. Y le dejo a Álvaro con su cuña publicitaria que tiene ganas. Muchas gracias por la invitación. Pues eso, la cuña publicitaria era básicamente para todos los que no estáis hasta ahora de manera incomprensible en el sectorial de economía, que queríamos explicaros un poco cómo funciona el sectorial y los grupos de trabajo que tenemos para que podáis entrar y colaborar y hacer un mejor partido y un mejor mundo. Y bueno, básicamente tenemos este grupo de formación, que supongo que conoceréis porque al menos habéis leído el mensaje, que queremos, pues, por un lado, organizar este tipo de talleres y los talleres que vayan requiriendo los distintos sectoriales y también impulsar un marco en el que se organice la formación a nivel de partido para que funcione de manera eficaz y todos estos recursos que vamos produciendo de manera descentralizada se puedan utilizar bien. Después tenemos un grupo de Big Data, que Natalia es una de las cocoordinadoras, y ahí tienen un proyecto muy interesante ahora mismo de análisis de la participación electoral en las distintas elecciones a nivel de la comunidad para ver qué se puede sacar de ahí de cara a futuras elecciones. También hicieron el proyecto de la página web del coronavirus, que tuvo bastante repercusión. Tenemos otro grupo que es de economía pública, que ahora mismo, por ejemplo, se están abordando distintos proyectos, uno que tiene que ver con el Green New Deal y con, pues, las soluciones a todos este tipo de temas que hemos estado planteando, y otro también que tiene que ver con vivienda y los resultados finales que nos estamos planteando, pues pueden ser artículos, jornadas, y estamos un poco en elaboración de esos objetivos. Después hay otro grupo de economía del bienestar en el que están trabajando temas que seguro que interesan a los que quieren reinventar el bienestar como Ángel, del tipo de la renta básica universal, estudios al respecto, y también están investigando, porque también tiene una parte en ese aspecto, cuestiones de la capitalidad, de cómo afecta a la estructura de España. Y creo que de estas son las actividades que se están llevando a cabo hasta ahora. Y este es el fin de la cuña publicitaria y ahora toca que tenemos una oferta y si en 20 minutos os unís, os damos un aplauso extra aparte del normal. Así que hacedlo ya, no perdáis esta oportunidad. Pues nada, como yo creo que nos hemos alargado quizá demasiado, pero agradeceros más aún pues que hayáis estado todo este rato, que yo creo que ha sido muy interesante. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y que descanséis. Gracias. Muchas gracias. Gracias.